Los últimos 3 capítulos del título quinto van a tratar sobre lo que se denominan libertades colectivas. Así vamos a tener, en primer lugar, aquellos delitos que se cometen contra la libertad de trabajo y la libertad de asociación. Acá, el bien jurídico protegido son justamente las actividades laborales. Así tenemos el artículo 158, que trata en su primera parte el delito que se denomina compulsión a la huelga o al boicot. Acá no se castiga la huelga en sí, ya que está constitucionalmente protegida. Tampoco se castiga el boicot, sino que lo que merece reproche penal acá es el ejercicio arbitrario de estos procedimientos por medio del compelimiento violento. Acá la violencia, que puede ser física o moral, debe estar dirigida justamente a la suspensión colectiva del trabajo de un sector de personas que justamente se encuentran en relación de dependencia, en este caso serían aquellos que realizarían la huelga, o bien una concertación para no prestar o utilizar servicios determinados de determinadas empresas. En este caso estaríamos hablando de un boicot, o sea, la utilización violenta para que trabajadores realicen una huelga o bien para que trabajadores realicen un boicot, esto es, no prestar servicio para determinada empresa. Acá el sujeto pasivo necesariamente va a ser siempre un obrero. El párrafo segundo del artículo 158, o mejor dicho, la segunda parte del artículo 158, trata el delito que se denomina compulsión al lockout. Acá la coacción se va a ejercer para justamente generar el cierre de un establecimiento comercial o el cierre de un establecimiento industrial como una medida para luchar contra las pretensiones del sector obrero. Esto es justamente en contra de, por ejemplo, un reclamo del sector obrero. Entonces, lo que se hace es, ante la inminencia de ese reclamo, que puede estar en curso o se va a producir, la amenaza es que se cierren justamente las empresas. No se va a configurar este tipo de delito cuando el cierre de esa empresa tiene otro fin, por ejemplo, cambio de rubro, traslado a otro lugar o bien cierre definitivo o, por ejemplo, una quiebra. También se va a punir en este caso la compulsión asociativa, esto es cuando se utiliza justamente la violencia física o psíquica justamente para obligar a un trabajador que se afilie a determinado sindicato o a determinada asociación obrera. Tiene que ser justamente esa asociación aquella que esté reconocida como actividad obrera, conforme lo que establece la ley 20.509. El artículo 159 tiene un trasfondo económico más allá de que no sería una actividad laboral igual, pero se lo incluye por ese trasfondo dentro de este capítulo. Acá lo que el sujeto activo trata de hacer es de lucrar con la clientela ajena. Esto es, que van a quedar incluidos dentro de estos delitos contra la libertad de trabajo porque protegen el normal ejercicio de la competencia dentro de un marco de lealtad en el cual los comerciantes o los industriales pueden desarrollar libremente su actividad. Los modos comisivos pueden ser la maquinación fraudulenta, en este caso tratando de imitar o tratando de parecerse a otro producto a través de la copia o la similitud de membretes, de packaging o de similares o de características similares a un producto ajeno. O sea, lo que se busca es confundir a la clientela de un producto para que terminen comprando otro. Otro de los modos comisivos, o sea, cuando hablamos de maquinación fraudulenta, justamente es la posibilidad de generar un engaño. ¿El engaño en quién? En los consumidores. Por otro lado tenemos las sospechas malévolas, esto es suscitar en el ánimo de los clientes, o sea, suscitar un ánimo negativo en los clientes de determinado producto. Por ejemplo, de manera justamente malévola o con el fin de generar un perjuicio a determinado producto,
publicar o hacer correr el dato de que determinado producto puede causar, por ejemplo, una enfermedad. Ha habido casos en los cuales se manifestaba justamente en forma malévola, en forma de mala fe, de que algunos productos comestibles tenían agentes cancerígenos, por ejemplo, con el único fin no de proteger la salud de la gente, sino justamente de desprestigiar en forma desleal, atacando la competencia justamente de ese determinado producto. Y por último tenemos la propaganda desleal. Acá esto implica que en vez de exagerar o en vez de exaltar los beneficios o las bondades del producto propio, lo que se hace es desacreditar el producto ajeno. Por ejemplo, en vez de decir mi producto es el mejor del mundo, sería tal producto es el peor del mundo, tal producto no sirve para esto, no sirve para aquello. El otro capítulo trata los delitos contra la libertad de reunión. Acá el bien jurídico protegido justamente es el derecho de agruparse o el derecho de manifestarse respecto de algo con fines lícitos. O sea que acá se refiere a una congregación de personas que en modo más o menos permanente se va justamente a reunir en pos de determinados objetivos. El artículo 160 puntualmente trata el delito de impedimento o turbación de una reunión lícita. Esto último significa de que la reunión tiene que observar las disposiciones reglamentarias y legales. Esto es, contar con autorizaciones de la entidad administrativa pertinente, realizarse con fines legales, dentro del marco regulatorio pertinente. Acá puede ser de dos maneras. Puede haber un impedimento material, esto es, que el sujeto activo va a lograr que la reunión no se realice, ya sea actuando antes de que haya comenzado o bien disolviéndola una vez que se encuentra en curso. Acá lo que implica son actos materiales con el fin de abortar la realización en su comienzo o forzar a las personas a digregarse una vez que la misma comenzó. Y la turbación de una reunión lícita, en este caso, no se impide la reunión, como en el hecho anterior, sino que acá lo que se hace es desordenarla, alterar su desarrollo, tornando difícil, incluso imposible, sin que ésta se disuelva, para que pueda cumplir justamente los objetivos de esta reunión. El modo comisivo acá es muy específico, no va a ser cualquier turbación generadora del hecho típico, sino que acá el impedimento, la turbación se va a realizar por medio de insultos, o sea, de ofensas verbales o amenazas al orador, esto es, a la persona que está haciendo uso de la palabra o va a hacer uso de la palabra, o bien a la institución que la organiza. Y el último de los delitos comprendidos en este título es el de los delitos contra la libertad de prensa. Acá el bien jurídico protegido justamente es la libre circulación de libros o periódicos que ya fueron impresos. El artículo 161 justamente lo que hace es impedir la libre circulación de libros o periódicos. Acá la impide aquel que hace imposible que la misma se distribuya, sea en su totalidad o sea parcialmente. Y el otro modo comisivo, que es el de estorbar, lo va a hacer el que entorpezca de alguna manera, o sea, convierta difícil, por ejemplo, retrasándola, su circulación. Puede llevarse a cabo por medios que a priori pueden ser tanto lícitos como ilícitos. Por ejemplo, un hecho lícito sería comprar toda una edición de un libro, ¿sí?, y destruirla antes de que se ponga en circulación. Acá los objetos son los libros, que son cualquier impreso que contiene una pluralidad de páginas, y los periódicos son aquellos que justamente publican generalmente noticias con determinada periodicidad. Acá, para que se configure el delito, es menester que se haya publicado. Obviamente, a la fecha y con las tecnologías actuales, no solamente este delito va a comprender aquellos periódicos o libros impresos en papel, sino también aquellos que se encuentren en formato digital. Acá hay una colisión de derechos respecto de la libertad de prensa, porque justamente hay jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que
en la protección de la libertad de prensa es amplia. O sea que en caso de que un libro o un periódico tenga un contenido ilícito, no se puede impedir su circulación sin perjuicio de que con posterioridad se apliquen las sanciones pertinentes al editor o al autor de estos medios.